Bienvenidos, clase número 9. Ya tenemos 2 meses y en esta semana, hablando de la alimentación, quisimos hacer una combinación con lo que ya sabemos y con un tema que es súper importante, el cáncer. ¿Por qué es importante? Ahorita estábamos comentando que todos tenemos células cancerosas en el cuerpo. Eso es algo a lo que todos nos tenemos que enfrentar y que es muy importante que entendamos, porque definitivamente tenemos que hacer algo para que nuestro cuerpo pueda soportar y sobrevivir a este tema que es tan fuerte y que hay personas que lo padecen. No hay en sí una cura para el cáncer, no existe todavía. Puede haber mucha prevención y puede haber tratamientos que ayuden a mitigar todos esos síntomas y todos esos trastornos que puede llegar a tener una persona, alargar su vida o darle una mejor calidad de vida. Entonces, para empezar con el tema, podemos hablar de algo de lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, lo que tiene que ver con mejorar nuestro cuerpo y con la alcalinidad o regular lo que es el pH. Estuve revisando, no hemos hablado mucho acerca del pH del cuerpo, pero esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? El cáncer tiene ambientes en los que se siente cómodo. Entonces, mejorar la alcalinidad del cuerpo nos va a ayudar a que el cáncer no tenga ese ambiente propicio o ese lugar adecuado donde se sienta a gusto, donde se pueda desarrollar. En este caso, cuando nosotros hablamos acerca de la alcalinidad, tenemos que ver el pH. En el pH tenemos los niveles que nos van a ayudar para determinar si ese ambiente es propicio o no. ¿Qué significa? Aquí tenemos en la imagen lo que es el cuadro de la alcalinidad. En una alcalinidad neutra podemos tener un pH de 7 en el cuerpo. Entre más alcalino sea, va a subir 8, 9, 10, etcétera, ¿verdad? Si nosotros bajamos hacia 6, 5, 4, bueno, se ve 3, 2, 1, el cuerpo está todavía más ácido. En el caso, por ejemplo, del estómago, de los intestinos, tenemos una acidez más fuerte. En el estómago andaremos como en 2 o 3 de acidez. Pero esto es necesario porque se utilizan ácidos grasos que ayudan para que se pueda digerir los alimentos, para que pueda haber un proceso, se puedan sacar nutrientes, etc. Entonces el pH tiene que ser muchísimo más ácido. La piel también tiene un pH alto. Por eso, a veces, si tenemos la costumbre o de alguna manera probamos nuestro sudor, lo vamos a sentir que es muy ácido. Entre más ácido sea el pH de nuestra piel, se siente mucho más agrio. Hay lugares donde hay muchísimo calor y la gente suda mucho. Yo recuerdo cuando estuve en Tabasco, sudaba y mi sudor olía como leche cortada, como cuando vomitan los bebés, así olía mi sudor. Y me bañaba 5 veces al día y seguías ese olor tan fuerte. Bueno, porque la acidez del cuerpo aumenta. También por la alimentación, por el clima y son muchos factores. Pero si nosotros queremos que nuestro cuerpo esté saludable, nuestro pH definitivamente tiene que ser neutro, estar en 7. Pero ¿cómo vamos a lograr nosotros esto? Es muy importante que nosotros tengamos una purificación dentro de nuestro cuerpo para que alcancemos la alcalinidad. ¿Cómo se hace esto? Lo tenemos que hacer mediante la alimentación y una muy buena hidratación. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que proveer alimentos que contengan una mayor cantidad de agua, muchísima agua para que nosotros podamos equilibrarlo. Tenemos que tener una buena digestión, porque también la digestión nos va a ayudar a que el cuerpo pueda absorber una mayor cantidad de enzimas y nutrimentos, y lo vamos a lograr con una buena combinación. Ahorita vamos a hablar acerca de esa combinación de los alimentos. Y tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo. Desintoxicar los filtros principales
perdón, que nosotros tenemos. Filtros que tenemos el hígado, el riñón, los pulmones y la piel. Son los principales filtros que tenemos en el cuerpo y tenemos que ayudarles manteniéndolos limpios para que nuestra sangre pueda tener la alcalinidad necesaria. ¿Por qué decimos esto? La semana pasada estuvimos hablando de la buena alimentación y de cómo empiezan los procesos de digestión. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, en esos procesos de digestión, empezamos con nuestra boca. En la boca, ya ven que comentábamos que es súper importante. El video que les mandé en la semana acerca de la desintoxicación orgánica, para retomar ese tema, habla de eso, de cómo cuando nosotros comemos, la saliva tiene unas enzimas que ayudan a eliminar bacterias, pero también ayudan con los principios de la digestión. Bueno, aquí lo que acabo de poner la imagen que tengo aquí aquí atrás. En esta imagen vemos cómo el cuerpo va alcanzando el nivel de alcalinidad. Pero miren, ay no, no lo había cambiado, perdón. Ahorita ponemos la otra. Cuando hablamos acerca de la digestión, estamos hablando de este proceso donde nosotros, en el caso de cuando comemos, mencionaba en el video esta frase que es súper importante: masticar la bebida y tomar los alimentos o bebernos los alimentos. Masticar la bebida, cuando nosotros tomamos agua o algún líquido, tratar de mantenerlo un momentito en nuestra boca, como si nos estuviéramos enjuagando, para que agarre esas enzimas de nuestra saliva. Cuando hablamos de beber nuestra comida, es al momento de masticarla, tratar de masticarla lo más posible para que pase lo más líquido posible. Esto va a ayudar con el proceso de la digestión. Decíamos que esto es muy importante porque tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo a tener la alcalinidad necesaria. Era lo que decía. Entonces, si nuestro cuerpo, aquí vemos en el caso del cuerpo, tenemos un pH neutro. Si llegamos a tener una buena alcalinidad, vamos a tener muy buena salud. Sin embargo, entre más ácido está el cuerpo, nos vamos a enfrentar a una mayor enfermedad. Y esto es algo súper importante porque ahorita que hablábamos de los procesos de la digestión, en nuestro estómago se van a empezar a digerir todo ese alimento y va a empezar a agarrar los nutrientes. Y la hidratación. Si nosotros tenemos una buena hidratación, le vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que tenga una mayor limpieza en lo que tiene que ver con nuestra sangre. Esto es muy importante porque estamos hablando acerca de células que van a hacer que nuestro cuerpo pueda generar un problema mayor, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, lo que tiene que ver con el cáncer. ¿Cómo mantenemos entonces la alcalinidad de nuestro cuerpo y cómo limpiamos nuestra sangre? Tenemos que ver y tener un cambio en la acidificación de nuestro cuerpo, ayudar de esa manera a la sangre, a las células y a los órganos vitales. ¿Cómo lo hacemos? Ya mencionamos alimentación. El segundo paso sería el ejercicio físico. Es importante movernos. Es muy difícil, como decía lo que comentábamos ahorita en un principio, que a veces por diferentes factores, trabajas, tienes un accidente, te lesionas, no hacemos ejercicio, pero es súper importante el movernos. Aunque sea poco, tenemos que movernos. En el caso de los que tenemos enfermedades de los huesos, una de las mejores recomendaciones para la artritis, ya sea la osteoartritis, la artrosis, artritis reumatoide, es moverte, porque eso ayuda a que generes como una lubricación en las articulaciones. Entonces, para que nosotros podamos tener una desintoxicación buena y una alcalinidad buena, tenemos que hacer ejercicio. Hay que caminar,
hay que movernos, hay que bailar un poco, hacer todo lo posible porque el cuerpo se mueva. Tenemos que desintoxicarnos. Ya hablamos la semana pasada de que tenemos que hacer una desintoxicación de nuestro hígado. La semana antepasada. Me llamó mucho la atención que nadie marcó el jugo de la acidez metabólica y me quedó la duda si lo hicieron o no. Súper sencillo, 5 zanahorias y media papa. Lo hacemos el juguito y nos lo tomamos todos los días, durante 6 y 7 días. No es algo difícil, pero si no se hizo es porque a lo mejor sí se les hizo difícil. Hay que revisar eso porque es muy importante desintoxicarnos. ¿Para qué sirve ese jugo? Para equilibrar la acidez de nuestro cuerpo. Y otro de los puntos muy importantes, dijimos alimentación, ejercicio y desintoxicaciones periódicas. El equilibrio emocional. Es muy importante que nosotros equilibremos nuestras emociones porque acuérdense que el estrés dispara el cortisol. El cortisol no nos va a dejar bajar de peso. No va a dejar que nuestra sangre se limpie. Lo necesitamos del cortisol. Es súper importante, pero todo tiene un nivel. Es como, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la acidez del cuerpo, tenemos que nunca llegar a los extremos porque sabemos que tener un cuerpo ácido no es bueno, pero también tener un cuerpo demasiado alcalino no es bueno, porque necesitamos la acidez. El estómago necesita acidez, los intestinos necesitan acidez para poder sintetizar los alimentos. Entonces, si nosotros queremos equilibrar el pH del cuerpo, dentro de las cosas que nosotros vamos a cuidar y vamos a hacer, ay, perdón, no había admitido a las personas porque no estoy bien. Entonces, miren, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo está teniendo un pH demasiado ácido? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a marcar esto? Vamos a notar que tenemos falta crónica de energía. ¿Cómo es eso? Falta crónica de energía. O sea, es normal que nosotros tengamos quizás poca energía, dependiendo, ¿verdad? De las actividades que nosotros tenemos, hay días que estamos más cansados y es normal. Llega el dominguito, nosotros queremos descansar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio en nuestras actividades, es normal que nos sintamos cansados, pero estamos hablando de una falta crónica de energía. Falta crónica. O sea, si hay algo que nos está pasando que está haciendo que nosotros nos sintamos muy cansados. Propensión a la fatiga y a sentir frío. Habemos personas que tenemos mucho frío. Yo tengo mucho frío, pero es por mi hipoglucemia. Normalmente, cuando estoy en un lugar que está muy helado, me tengo que cubrir mucho por la hipoglucemia. Pero si nosotros empezamos a sentir mucho frío, este es un síntoma de que estamos con un cuerpo muy ácido. Dificultad para recuperarnos. A veces nos enfermamos y no hay manera de que nos compongamos, tomamos un medicamento, otro nos cambia el tratamiento, no nos componemos. Tendencia a la depresión, también es otro síntoma. Las caries, habemos personas que nuestros dientes están muy débiles. Vemos otra gente que come lo que sea, sus dientes perfectos, pero caries, caída del cabello. Todos los días se nos cae el cabello normalmente. Podemos perder hasta 50 cabellos todos los días, pero de repente podemos empezar a tener una pérdida excesiva de cabello. Ardor en el recto y en las vías urinarias. Vamos al bañito y sentimos mucho ardor porque hay demasiada acidez en la orina y en las heces fecales. Piel seca, uñas frágiles, calambres, problemas en las articulaciones, ciática, perdón, facilidad para contraer infecciones, encías inflamadas. Todos estos síntomas nos van a mostrar que el cuerpo está teniendo muchísima acidez. Entonces, es momento de buscar qué podemos hacer para bajar esa acidez en nuestro cuerpo. Tenemos que buscar alimentos que nos equilibren el pH. Miren, aquí les voy a compartir una imagen para que vean después se las voy a compartir a ustedes, para que vean qué tipo de alimentos nosotros debemos de buscar
para equilibrar el pH en el cuerpo. Miren, aquí se los voy a compartir para que vean. Alimentos alcalinos y alimentos ácidos. Aquí vamos a ver las listas de los alimentos que nosotros vamos a procurar para que... no se está viendo la imagen, ¿verdad? No sé por qué no se compartió. Déjenme ver. Se está portando mal mi Zoom. A ver, aquí está. ¿Ya se ve? Qué raro, no me lo está dejando compartir la imagen. A ver, vamos a ver. No te portes mal. Ahí está. Sí, bien raro, no la dejaba compartir. Aquí la tenemos. Entonces, aquí vemos en la tabla alimentos con alcalinidad muy alta. Agua alcalina, sal del Himalaya, agua de mar, hierba de cebada. Y aquí está toda la lista. Alcalinidad media baja, limón, pomelo, fíjense. Alcalinidad tiene limón y eso que es muy ácido. Repollo, apio, ajo, jengibre, etc. Acidez media baja. Aquí están los alimentos ácidos. Acidez muy alta. Esos son los alimentos que nosotros vamos a cuidar. De hecho, ahorita les voy a enseñar otra imagen, ahorita que hablemos acerca de qué alimentos o qué cosas tenemos que evitar para el cáncer. Y viene una frase que se llama CAT. El CAT es la regla que nosotros tenemos que seguir para protegernos. Entonces, ¿qué alimentos vamos a evitar o consumir en poca cantidad para no aumentar la acidez del cuerpo? El alcohol, el café. Aunque el café nos puede beneficiar muchísimo porque tiene antioxidantes, pero ¿qué tipo de café? Tenemos que buscar el café que es orgánico. Zumos de frutas, envasados. Todo lo que tiene que ver con los envasados vamos a cuidar muchísimo. Té negro, chocolate, mermelada, gelatina, mostaza, vinagre, catsup, sal refinada, levadura, champiñones y de setas, queso, leche de vaca, yogur, ay, perdón, edulcorantes, y ya se siempre, edulcorantes, etcétera. Todos estos alimentos nosotros los vamos a cuidar y vamos a evitar por una razón que ahorita vamos a mencionar. En el caso de las harinas blancas, bebidas carbonatadas, las frituras, etcétera. Tenemos que evitar todo este tipo de alimentos porque son alimentos que nos van a empezar a ocasionar que el pH se desequilibre y entonces nos enfrentemos a ese problema del que estamos mencionando, ¿verdad? El aumento de las células cancerosas en nuestro cuerpo. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de esto? ¿Y cuál sería una de las mejores dietas que a nosotros nos va a ayudar? Y me llama muchísimo la atención que una de las mejores dietas para esto es la dieta cetogénica. Ya en que hablamos un poquito de lo que fue la dieta cetogénica en la que nosotros quitamos los carbohidratos. Y hay varios videos y mucha información que nos habla de esto. Cuando nosotros tenemos una dieta normal o una dieta tradicional, los niveles de azúcar o la glucosa en sangre aumentan. Esto es por un proceso que hace el páncreas que libera insulina. La insulina introduce la glucosa dentro de la célula y esto nos da energía. Es un proceso normal y es un proceso que es importante que nosotros sigamos porque esto necesitamos en el cuerpo. Sin embargo, cuando entran los carbohidratos al cuerpo, lo primero que absorbe es la glucosa, porque es lo que van a ocupar para transformar en energía. Pero hay algo súper interesante de la investigación que se hace con el cáncer. Muchas personas dicen, muchos doctores, investigadores dicen que el alimento principal de las células cancerosas es la glucosa.
¿Será esto cierto? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En la dieta cetogénica, al haber un nivel bajo de glucosa, eso va a hacer que se liberen los triglicéridos, que se liberen los ácidos grasos del hígado y que el hígado empiece a producir cetonas. ¿Y por qué la producción de cetonas nos interesa? Porque al producir cetonas se va a producir otro tipo de comportamientos en el cuerpo que nos van a ayudar para que los depósitos que tenemos de glucosa en el cuerpo, que ya están transformados en grasa, se vuelvan a convertir en energía para que el cuerpo la utilice. Y es por eso que logramos bajar de peso. Pero en este caso, ¿por qué nos interesa muchísimo este cambio en la alimentación? Y es una de las dietas más importantes que las personas siguen cuando llegan a tener ese trastorno. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a llevar ese tipo de dieta cetogénica para evitar que las células, estas células malas que nosotros queremos quitar de nuestro cuerpo, no se desarrollen? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero tenemos que entender cómo funcionan estas células dentro del cuerpo. Si nosotros hemos estudiado un poquito acerca de lo que es el cuerpo humano, lo que hacen las células, cómo son las células cancerosas, cómo se desarrollan, etcétera. No vamos a abarcar mucho de eso porque pues es un tema súper extenso. Si ya conocemos un poquito de las células cancerosas, pues son más o menos así. Como les comento, son células que nosotros tenemos en el cuerpo. Esas células se tienen de manera natural. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo tiene limpiezas. Estas limpiezas se hacen periódicamente en un proceso que se le denomina como apoptosis o suicidio celular. Esto se lleva constantemente, el cuerpo empieza a ver, nuestro sistema inmunológico empieza a ver las células que están dañadas, que están envejecidas, células cancerosas y las programas, se le llama suicidio celular o una programación. En esa programación, todas estas células que están dañadas se suicidan y el cuerpo empieza la autoeliminación. Se eliminan, se generan células nuevas y son estas células las que siguen funcionando en el cuerpo. Sin embargo, cuando se empieza a desarrollar en el cuerpo este tipo de células, las células cancerosas son súper ingeniosas. Les encanta reproducirse, les encanta dividirse, les encanta acomodarse. Si ustedes se fijan, tienen estas ramificaciones que se adhieren. No andan flotando, se adhieren y se pueden mover, se pueden desplazar. Entonces, fíjense, en el caso de las células cancerosas, les gusta mucho acelerar el crecimiento. El cuerpo es tan maravilloso que es lo que hace, el cuerpo se defiende. Y al defenderse, empieza a hacer esa eliminación de estas células en diferentes formas. Por ejemplo, nosotros tenemos células en el cuerpo y lo que son los glóbulos blancos, que es la principal defensa que nosotros tenemos, y los linfocitos. Los linfocitos T son los encargados de hacer ese proceso de atrapar esas células cancerosas, de alguna manera, por decirlo así, encapsularlas y ayudar a que salgan. Pero para que ese proceso pueda ser eficiente, es muy necesario que el cuerpo tenga las defensas necesarias para poder, eliminar esto. Entonces, miren, ¿qué es el cáncer? Es el nombre que se le da a la multiplicación descontrolada de una célula cuando pierde sus mecanismos normales de control. Mecanismos normales de control, la apoptosis, cuando se pueden eliminar. Puede desarrollarse en todos los tejidos del cuerpo. En el tema, la clase, perdón, que se da del cáncer, nosotros hablamos de 100 tipos de cáncer. ¿Cuántos órganos hay en el cuerpo? ¿Cuántos diferentes tejidos?
En todos esos tejidos se puede desarrollar, así es que no hay un nombre específico, porque hay muchísimos tipos de cáncer. Hay tejidos que sí es improbable que se desarrolle, por ejemplo, los tejidos del corazón. Es muy poco probable que haya un cáncer. Casi no hemos escuchado cáncer de corazón, aunque pues sí hay probabilidad, pero no tan común. El cáncer comienza en una célula que por diversos motivos se transforma y deja de trabajar en armonía con otras células. Entonces, cuando nosotros vemos esos procesos, esta célula, tenemos millones de células en el cuerpo, billones de hecho. Entonces, estas células están especializadas para cumplir una función en el cuerpo. Unas absorben nutrientes, otras nos defienden de invasores, otras transforman o transportan el oxígeno, pero todas trabajan y se coordinan entre sí. Cada célula transmite a sus descendientes su material genético para que sigan cumpliendo con esa misma misión. Esto pues lo estamos tomando del curso del cáncer. Es un curso muy extenso, el curso que yo tengo dura 10 horas, pero así a grandes rasgos es lo que hacen las células. Entonces, las células son tan maravillosas que pueden defenderse, pueden protegernos. Las células sanas, cuando empiezan a ver esto, ¿qué es lo que hacen? La célula cancerosa se desarrolla más fácilmente en un ambiente ácido, más fácil que en un ambiente alcalino. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células que están normales? Ya habíamos comentado que empiezan a guardar humedad, empiezan a hacer como una alberquita o algo alrededor que las protege para separarse de toda esa acidez del cuerpo y para separarse de esas células cancerosas. Al acumular tanta hidratación y tanta agua, por decirlo de alguna forma, empieza a haber una acumulación, una retención de líquidos y una inflamación celular. Y es por eso que a veces las personas las vemos muy hinchadas. Las personas están muy hinchadas, no gorditas, porque vemos gorditos que somos gorditos y hasta la piel se nos ve rozagante de tan gorditos. Pero vemos otros que nos vemos inflamados. Es una inflamación que no es normal, pero es porque el cuerpo está haciendo este proceso y se está defendiendo. ¿Cuál es otro ambiente que es muy propicio para que se desarrollen este tipo de células o para que se sientan más cómodas? Mencionamos que el azúcar o la glucosa es lo que muchas personas dicen que es la mejor alimentación o lo que más le gusta a las células cancerosas comer, el azúcar. Y es por eso que muchas de las dietas que las personas hacen, que son altas en carbohidratos, el carbohidrato cuando entra en el cuerpo, como mencionábamos en un principio, se convierte en glucosa porque la glucosa es necesaria para la energía del cuerpo. Entonces, cuando hay un exceso de azúcar o glucosa en la sangre o exceso de azúcar y carbohidratos en la alimentación, esto favorece a la proliferación del cáncer. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros consumimos azúcar dentro de nuestro cuerpo o carbohidratos se transforman en glucosa y esa glucosa se fermenta y con la ayuda de otra enzima que se llama la glutamina, que también no nos vamos a extender mucho en ese tema, pero les voy a compartir una información, porque la glutamina es fundamental y es necesaria para muchos procesos de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando hay un exceso y se combina con la glucosa, hacen algo súper interesante y generan un ambiente propicio para la proliferación de estas células. Entonces, miren, la glutamina. De hecho, dentro de los alimentos nosotros tenemos glutamina y también hay suplementos de glutamina. Pero como les digo, este tema es muy extenso, pero estamos hablando de esa combinación que se hace entre el azúcar, la fermentación y la glutamina. ¿Y qué es lo que genera? Esto genera algo que se conoce como lactato, que también el lactato es algo que nosotros tenemos en el cuerpo, que existe en algunos alimentos y que también se le conoce como el ácido láctico. Ácido láctico. Dentro de los exámenes clínicos,
En la química sanguínea ustedes van a encontrar un parámetro que se llama deshidrogenasa láctica. Es muy importante que cuando nosotros nos hagamos exámenes, aunque definitivamente para células cancerosas son otros estudios más especializados, pero vamos a revisar en la química sanguínea cómo está la urea, cómo está nuestro pH y cómo está la deshidrogenasa láctica. Revisen, el nombre está muy largo, a veces está abreviado, pero vamos a buscar este parámetro. Si está alterado, estamos teniendo un problema con este tipo de ácido. Ácido láctico, que lo necesitamos. Todo existe porque se necesita, pero en el caso de este aminoácido, el ácido láctico ayuda. ¿Por qué? Porque el ácido láctico se tiene una función específica en el cuerpo que ayuda a protegerlo, ayuda a que las células se nutran, o sea, sí nos sirve, pero en el caso de las células cancerosas, el ácido láctico les ayuda muchísimo, les ayuda a protegerse, les ayuda a penetrar a los órganos, les ayuda a que crezcan. Entonces, nosotros tenemos que cuidar muchísimo el ácido láctico en nuestro cuerpo. ¿En dónde se encuentra? Podemos encontrarlo en diferentes alimentos. Principalmente, pues sabemos que se encuentra en las leches, pero hay otros alimentos, ahorita les digo, que vamos a cuidar. Igual no vamos a entrar mucho en detalles porque tenemos que ver una dieta específica que baje el ácido láctico en nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos son ricos en este ácido? Perdón, verduras en escabeche, como los encurtidos, como el chucrut, etc. El pan de masa fermentada, los embutidos, los alimentos de soya fermentada, incluyendo la salsa de soya y el miso. Entonces, esos alimentos nosotros tenemos que evitarlos o bajar un poco su consumo, porque van a fomentar lo que tiene que ver con el ácido láctico. Entonces, aunque algunos de estos alimentos nos pueden ayudar, también viene la kombucha, que eso también se me hizo muy interesante. Entonces, nosotros vamos a tener que cuidar la alimentación si tenemos esa propensión. La mayoría de los alimentos, cuando nosotros los consumimos, si no tenemos ningún problema, ninguna predisposición, no nos hace nada en el cuerpo, no nos perjudica. Entonces, eso nos puede ayudar y tiene un lado positivo, o sea, sí nos ayuda. Sin embargo, en algunos de los casos, por eso hablábamos que todo cuerpo es diferente. Cada uno de nosotros tiene que revisar su cuerpo, tiene que revisar sus enzimas, tiene que hacerse estudios. Por eso yo insisto mucho en que las personas se hagan estudios. Entonces, ¿cuándo no nos ayuda? Cuando nosotros tenemos algo malo en nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Qué tipos de alimentos ácidos no nos benefician? Carnes procesadas, salsas a base de tomate, aderezos para ensaladas, aderezos, la leche, por ejemplo, también. Para algunas personas que son intolerantes a la lactosa, por eso son intolerantes a la lactosa, ¿se fijan? Entonces, tenemos que evitarlos y tenemos que cambiar nuestra alimentación para que no tengamos problemas con el ácido láctico. En este caso, hasta aquí, yo sé que les han surgido muchísimas preguntas. Vamos a hacer esas preguntas en el chat. Hemos estado un poquito inactivos en el chat, ¿verdad? Entonces, vamos a activar ese chat. Bueno, es que también a mí se me olvida. Yo lo desactivo por las horas. A veces por las horas y estamos dormidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tipo de alimentación que nosotros vamos a seguir? Esa alimentación que nos va a ayudar para bajar la acidez de nuestro cuerpo y cuidarnos. Hay diferentes tipos de alimentación que nosotros vamos a usar. Y de aquí sí les voy a compartir un poquito de este archivo que tengo para que vean qué tipo de cosas nosotros tendríamos que hacer para cuidar
o tener una alimentación balanceada. Estábamos hablando acerca de lo que es la dieta cetogénica, que nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué decíamos que nos va a ayudar muchísimo? Fíjense, aquí dentro de las cosas que nosotros vamos a cuidar, es muy importante que nosotros cuidemos nuestra cintura. Dicen algunos médicos que cuando van a revisar a alguien para ver si no tiene problemas o predisposición para el cáncer, les miden la cintura. Fíjense, si nosotros tenemos más de 80 centímetros de cintura en el caso de las mujeres, 90 en el caso de los hombres, ya tenemos una predisposición. Pero bueno, hablábamos acerca de cómo la dieta alcalina o la dieta cetogénica nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque es una dieta que promueve un estado metabólico llamado cetosis. Cuando nosotros agotamos todos los depósitos de grasa de nuestro cuerpo, los empezamos a agotar, entramos en cetosis. Al entrar en cetosis, si no tenemos una fuente de carbohidratos, aunque no debemos de eliminarlos completamente, en la dieta cetogénica tenemos que tener un 70%, del 70% al 80% de consumo de grasa, un 5 a 10% de consumo de carbohidratos y de un 15 a un 20% de consumo de proteínas. Si lo hacemos de esta manera equilibrada, vamos a poder llevar un buen régimen de dieta cetogénica. Entonces, cuando nosotros empezamos a agotar esa fuente de carbohidratos y de glucosa en el cuerpo, empezamos a utilizar la grasa como fuente de energía. Llegamos a una cetosis y el cuerpo empieza a formar cuerpos cetónicos. A falta de grasa, a falta de carbohidratos, entonces entramos en otro aspecto que se le llega a denominar lipólisis. Y la lipólisis es muy importante para esa formación de cuerpos cetónicos y para entrar en la autofagia. Revisen la clase que hablamos acerca de la autofagia y de cómo el cuerpo empieza a comerse, empieza a consumirse y esto nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar nuestra alimentación para que esto nos ayude? Les voy a compartir parte de este manualito para que nosotros veamos eso. Perdón. El ácido láctico también produce, cuando se hace ejercicio así es. ¿El yogur es saludable? Sí, pero tenemos que ver el tipo de yogur. Es bueno utilizar, por ejemplo, el yogur que es del kefir o de los búlgaros. Ese lo podemos utilizar. Algunos utilizan también, por ejemplo, el yogur griego. Por eso es importante revisar las etiquetas. Es muy, muy importante. Y también las cantidades, porque no podemos tampoco eliminar completamente. Ya la semana que entra nos vamos a enfocar bien, bien, bien en una dieta, porque ya tengo todo el listado de las dietas que nosotros podemos llevar si ya tenemos un padecimiento del cáncer. Y vamos a ser más específicos en cuanto a la dieta que nosotros vamos a llevar. Entonces, miren, aquí tenemos más o menos un poquito de lo que nosotros vamos a equilibrar en la alimentación. Por ejemplo, miren, aquí vemos la alimentación que podemos modificar. Bueno, aquí se habla de los omegas. Y eso pues sí, hay que explicarlo un poquito mejor. Una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es el consumo del omega 6. Demasiado omega 6 produce dentro de nuestro cuerpo mucha inflamación, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, los pacientes con cáncer presentan un exceso de omega 6 en la sangre. ¿Dónde está el omega 6? En los aceites vegetales como el de maíz, de girasol, de soya, en la carne y en los lácteos. Tenemos que bajar el consumo de omega 6 y aumentar el consumo del omega 3. ¿Dónde se encuentra? Semillas de lino, pescado azul, frutos secos, leche materna, en algas, etc. Alimentación antiinflamatoria. Pescado azul,
frutos secos y semillas como nueces, semillas de lino. Las semillas de lino es la linaza, son antiinflamatorios. Almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, nueces de macadamia, nueces pecanas y pistachos. Aunque aquí nosotros vamos a tener cuidado, porque yo he visto gente, y me incluyo, que cuando nos dicen es que tienes que comer nueces y semillas porque es muy saludable, que los omegas, que los ácidos grasos, que no sé qué. Sin embargo, hay cantidades. A veces compramos nuestras bolsas, si ya las tenemos, son un poco caras, no son económicas, pero a veces logramos tener una buena cantidad y lo tomamos como snack. Pero a veces nos da hambre y los empezamos a comer en exceso. Y está la bolsa de este tamaño y nos terminamos como si fueran papitas. Y no es así, hay cantidades. Tenemos que cuidar las cantidades para tampoco excedernos, porque el exceso puede tener un efecto contrario en nosotros. Las especias y hierbas aromáticas, como cuáles. La cúrcuma, no saben la cúrcuma qué maravillosa es. ¿Han ustedes oído hablar acerca de lo que es la leche dorada? A ver, levanten su manita porque como no los veo, levanten su manita. ¿Quién quiere la receta de la leche dorada? Ah, la leche dorada se hace con cúrcuma, también con canela, también ¿verdad? Les voy a mandar me mandan un mensajito personal y les voy a mandar la receta de la leche dorada. La leche dorada hay que tomarla todos los días, no saben qué cosa tan maravillosa, nos ayuda a desinflamar, nos ayuda en muchos procesos del cuerpo, porque es un excelente antiinflamatorio. De hecho, dentro de la medicina herbolaria se le conoce como el ibuprofeno natural. Busquen todos los efectos de ese medicamento del ibuprofeno, hagan de cuenta, lo tiene la cúrcuma. Pero ¿cómo la vamos a preparar? La mejor forma de preparar la cúrcuma, aunque se puede tener en polvo, se puede utilizar en polvo, pero algo ideal que les ayude muchísimo, consigan la fresca. Un pedacito aproximadamente de unos 2 centímetros, lo van a rayar. Es mejor rayado, entonces lo van a rayar, lo van a poner en una tacita, bien rayadito, y en su ollita, para una taza de agua, pónganle unas 2 pimientas gordas. Pero esas pimientas gordas las van a triturar. Si tienen la pimienta en polvo, pues está bien, ¿verdad? No pasa nada. Pero lo ideal es que sea entera y que ustedes la trituren para que conserve sus aceites y sus enzimas químicos y todo lo conserve. Entonces lo van a poner a hervir aproximadamente de 2 a 3 minutos y ya que esté listo, lo van a poner, ese tecito de pimienta lo van a poner en la tacita de cúrcuma. Lo van a dejar infusionar aproximadamente unos 5 minutos y después pueden colarlo y se lo pueden tomar. Es algo que los va a desinflamar. Los que saben de herbolaria, una tintura de cúrcuma con pimienta también les puede ayudar muchísimo. Es muy Unas bueno. 20 gotas 2 veces al día. Es muy ¿Sí? bueno, yo lo tomo. Yo tomo el té de cúrcuma con pimienta y me Ujú. ayuda muchísimo. Sí, es una maravilla. Cuando hay dolores muy fuertes, eso nos puede ayudar bastante. El té de cúrcuma con pimienta. También el romero, pero hacerlo igual, o sea, una cantidad suficiente de romero fresco, de preferencia, si no, pues el que tengan. Una tacita, le ponen bastante romero, agua súper caliente, lo dejan infusionar 5 minutos, después lo cuelan y se lo toman, desinflama de una manera impresionante. Yo tengo una experiencia personal con mi esposo, ustedes saben que está enfermito, tiene principios de cirrosis, su hígado se le inflama muchísimo y a veces se le ve la bola así tremenda. Entonces, un día regresando del médico que no le dieron absolutamente nada para eso, rápido, dije, ¿qué te doy? Porque le dolía y se sentía muy mal. Y le hice esa infusión de romero, literal, y no les miento, yo empecé a ver cómo le empezó a bajar la inflamación. Es impresionante, entonces vale mucho la pena que nosotros lo hagamos. Bueno, entonces decíamos la cúrcuma, el chile, la cayena, también este, la cayena es súper buena, ténganla siempre a la mano. Hay una información donde dice que cuando una persona le está dando un infarto, dale una cucharada de pimienta de cayena, así se le conoce,
te lo venden como un condimento, le das una cucharada y va a hacer una activación en la sangre, la va a empezar a activar y va a ayudar. No le va a quitar el infarto, pero te va a dar tiempo a que lleguen los servicios médicos. Entonces, pimienta de cayena es súper importante, la albahaca, el jengibre, solo cuidar las personas que tienen hipertensión o presión alta, cuidado con el jengibre, canela, orégano, perejil, romero, tomillo y mostaza. Los vegetales en general son antiinflamatorios, pero sobre todo cebolla, ajo, las crucíferas, el aguacate, los espárragos, las zanahorias, en especial el zumo de zanahoria, jugo de zanahoria con papa que nadie se tomó. Ahí está, la calabaza, la lechuga, la papa, los pimientos, las espinacas, el tomate, las aceitunas y el aceite de oliva. Como recomendación, una de las mejores cosas que nosotros tenemos en herbolaria para el tratamiento del cáncer es el ajo. ¿Cómo lo podemos utilizar? Ustedes ahí en casita, en un frasquito, consíganse un buen tequila o un vodka, o un alcohol, si tienen alcohol del 96, pueden conseguir alcohol del 96 de tapita roja. Pongan en un frasquito bastantes ajos y pónganle alcohol y déjenlo ahí, macerando unos 8 días o unos 10 días. Y de ahí, todos los días pónganse 10 gotitas en un vaso de agua. No saben qué cosa tan maravillosa. Es lo que nosotros utilizamos mayormente para el tratamiento del cáncer. Hay otros tratamientos, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar muchísimo por el poder antioxidante que tiene el ajo. Ok, no quiero hacer esa tintura rara de que le voy a poner alcohol porque no me gusta el alcohol. Ok, hay que comer un ajito todos los días. ¿Que voy a oler a ajo? Sí, mejor oler a ajo, ¿verdad? Entonces, son pequeños tratamientos que nosotros podemos hacer. Pero bueno, vamos a ver qué otro tipo de cosas podemos hacer en la alimentación. Ya vimos los vegetales, algas y setas, alimentación antiinflamatoria, antiinflamatoria. Ay, perdón, dejé de compartir. Un segundito, ahorita les vuelvo a compartir. Listo, aquí está. Decíamos que vegetales y alimentos aquí. Pescado azul, frutos secos, bueno, ya habíamos visto esto, vegetales, legumbres en general, cereales y las legumbres que son inflamatorias. Bueno, algo que tenemos que evitar y cuidar, arroz negro, arroz rojo, lenteja, judía, guisantes. Los cereales integrales son menos inflamatorios que los refinados. ¿Sí? Normalmente te quitan el arroz. El arroz te lo quitan en las dietas antiinflamatorias, pero hay arroz integral. Dentro de la comidas o las dietas trofológicas se utiliza muchísimo el arroz. Arroz y ensaladas en la mayoría de las dietas. En la dieta trofológica es una dieta de 90 días y vamos un poquito más de 90 días, pero bueno, de las cosas que más se consumen es el arroz, pero hay una forma de hacer ese arroz. El arroz caliente, malísimo, y nosotros normalmente lo acabamos de hacer y le decimos a la familia, vénganse porque acaba de salir el arrocito y lo servimos caliente. No, es lo peor que podemos hacer. Ahora que ya lo aprendí, hago el arroz, lo dejo enfriar, lo meto al refrigerador de preferencia, ya frío lo vuelvo a calentar y así ya no pasa nada, pero el arroz recién calientito, el almidón y el carbohidrato se va hasta el cielo. Entonces hay que dejarlo enfriar, pues volverlo a calentar. ¿Cómo lo hacen los chinos que lo juegan y lo juegan y lo juegan? Vamos a buscar todo ese tipo de recetas porque lo podemos consumir, pero en poca cantidad y de preferencia frío. Frutas como melón, acerola, grosellas, arándanos, bebidas, el té verde y el vino tinto. El vino tinto es uno de los mejores antioxidantes. El resveratrol. Si podemos consumir el vino tinto como tal, podemos. Si se nos hace muy difícil porque decimos, no, es que yo no tomo alcoholes, etcétera, las semillas de las uvas contienen la mayor cantidad de resveratrol. Normalmente cuando comemos uvas desechamos las semillas. Haga lo posible por masticarlas. Mastíquenlas, porque ahí está la mayor cantidad de resveratrol. Ok, a mí las uvas no me gustan, no quiero masticar semillas. Hay suplementos, ya tenemos suplementos
que vienen ya sea en tabletas o en cápsulas. De cocina. No, de cambio de alimento. Cris, voy a territorio aislado, ya me voy, ya luego continúo con, ahí sí Sí, me sí, manda sí, el video. Me sí, dio sí, mucho sí. gusto saludarte, muchísimas gracias, está muy interesante. Yo llevé parte de todo eso porque como mi esposo tenía cáncer en el hígado y muchas de los alimentos él los comía y le ayudó muchísimo, muchísimo. Luego te platico la historia. Ok, claro que sí, Sonia, con cuidadito. Gracias, gracias. Vale, bye. Ok, entonces, decíamos aquí, frutas como el melón, la cerola. Dentro de la dieta trofológica también se nos dice que no tenemos que combinar las frutas que son ácidas con las que son dulces. Así es que si yo voy a comer papaya, no la voy a combinar con la piña. Si yo voy a comer manzana, no la voy a combinar con una ciruela. Y normalmente los cócteles de fruta, ¿verdad que están revueltas todas? Pero para que te funcione y que no tengas un conflicto en tu estómago, frutas ácidas y frutas dulces no se combinan. Deseamos vino tinto, ¿verdad? Podemos tomar las cápsulas, que eso nos va a ayudar. La dieta antiinflamatoria, tenemos alimentos integrales, bajo en carbohidratos simples, grasas trans, aditivos. Vamos a evitar los alimentos procesados. Y esta frase me gusta mucho de este doctor, Michel Pollan, saber comer. Comer, no mucha cantidad, mayormente plantas. Nada industrializado. No comas nada que tu abuela no reconoce como alimento. No comas nada que tu abuela no reconoce como alimento. Wow. Y eso es importante porque en las primeras clases nosotros hablábamos acerca de cómo anteriormente sí había muchísimas enfermedades, pero no al grado que nosotros estamos viendo ahora. La alimentación ha cambiado mucho y la alimentación ha provocado que se desarrollen muchísimas más enfermedades de las que teníamos nosotros anteriormente. Por eso, qué importante que nosotros cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestras emociones. Anteriormente las personas se trataban mucho, por ejemplo, con el carbonato. El carbonato ayuda a regular muchísimo el pH del cuerpo. Por eso nosotros siempre recomendamos que las personas tomen el suero de vida, y el suero de vida nos va a ayudar para equilibrar tanto el pH de nuestro cuerpo como hacer un buen apoyo para nuestro riñoncito. Dentro de la clase que se habla acerca de la insuficiencia renal, nosotros explicamos que el riñón tiene una función de filtración súper importante. Es uno de los principales filtros. Nos ayuda muchísimo el riñón, por eso tenemos que cuidarlo. No necesitamos los dos riñones, tenemos dos. Por eso podemos donar un riñón. No que nos sirva, no, sí nos sirve. Funciona uno, funciona el otro, pero podríamos sobrevivir con uno solo. Sin embargo, cuando existen otros tipos de trastornos en el cuerpo, por ejemplo, que hay demasiada acidez, el riñoncito empieza a acelerar sus funciones, las nefronas empiezan a funcionar más rápidamente para ayudar con el proceso de filtración. Entonces, el hígado produce muchísima más glucosa para darle la energía que el riñoncito necesita para todo ese proceso que está haciendo. Entonces, en ese proceso sube la presión arterial porque también el flujo de sangre va más rápido porque el riñón es como ese motorcito que avienta la sangre al corazón y el corazón empieza a latir más fuerte porque viene la sangre muchísimo más rápido y nuestra presión arterial se acelera. Si nosotros vamos al médico en ese momento que nuestro riñoncito está haciendo ese proceso de limpieza, también ¿qué hace el riñón? Empieza a acumular agua, empieza a acumular hidratación. También lo hace cuando hay mucho calor, cuando se genera demasiado calor en el riñón. ¿Cuál es la temperatura normal que tenemos en el cuerpo? Está entre 36 y 37 grados, normalmente centígrados. Pero cuando el calor del riñón sube, en nuestro riñón es más frío que lo que es la temperatura del cuerpo, está entre 35 y 36 grados. Entonces, cuando la temperatura del cuerpo o del riñón sube,
lo que hace es acumular agüita. Acumula agüita para mantenerse fresco y para poder hacer esa filtración que está haciendo que es muy necesaria. Entonces, cuando ese proceso empieza y nosotros vamos al médico, vamos a tener glucosa alta y presión arterial alta. ¿Qué es lo que va a hacer el médico? Inmediatamente nos va a dar un medicamento que nos va a ayudar para revertir ese proceso, que es la losartán o que es la metformina. Y que bueno, el médico tiene muchísimo más conocimientos que nosotros. Sin embargo, ese proceso se detiene. Lo que hablábamos en un principio, las crisis curativas, aunque eso no se grabó, ¿verdad? Lo que mencionábamos de las crisis curativas, porque el cuerpo se va a esforzar por autolimpiarse, por autoayudarse, porque el cuerpo, el sistema inmunológico, no necesitaríamos nada más. Solo se limpia, solo se sana, solo se reproduce, solo se regenera. Sin embargo, que hay un momento que colapsa porque es demasiada la contaminación que hay en el cuerpo. Entonces el riñoncito, cuando está haciendo ese proceso, va a acelerar otros procesos del cuerpo como la producción de glucosa y lo que es la presión arterial. ¿Qué es lo que van a hacer los medicamentos? De alguna manera detener ese proceso. Entonces, al detenerlo, no se empieza o no se termina con esa limpieza o con ese enfriamiento. ¿Cómo cuidamos nuestros riñones? Una de las cosas que yo recomiendo mucho, por ejemplo, dentro de los tratamientos herbolarios, son las cataplasmas de barro. El barro es fresco con agua. Si le ponemos agüita fresca, es muy fresco y va a hacer ese efecto térmico en el cuerpo al ponerlo fresco. ¿Dónde lo vamos a poner? En el área de los riñones. También podemos ponerlo en el área del estómago y del hígado cuando hay una inflamación. Lo vamos a poner y vamos a tratar de mantenerlo fresco. Cuando hay un exceso de calor, como cuando tenemos una diarrea o un problema de tifoidea, se pone en el estómago e inmediatamente se seca, porque hay muchísimo calor intestinal. También en los riñones puede ser que inmediatamente se seca. Podemos mantenerlo fresco de dos formas. Una, estando poniendo con un atomizador agua constantemente o ponerle un periódico y luego una venda para que se mantenga la humedad. Eso nosotros podemos hacer. Entonces, le vamos a bajar el calor para que nuestro riñoncito empiece a hacer la función que necesita. El riñón produce un gas que es el CO3. El CO3 ayuda en el proceso. El HCO3, perdón. El carbonato tiene CO3. Entonces, al tomar nuestro suelo de vida, vamos a ayudar a nuestro riñón a que complemente y pueda hacer su función normal. Entonces, si nosotros queremos cambiar los hábitos de nuestra alimentación, vamos a tratar de implementar lo que es la dieta cetogénica, muy importante. Y ya ve que yo les decía que hay una frase que recomiendan mucho para que las personas cuiden su cuerpo, el CATS. ¿Y qué es el CATS? Aquí tenemos, ¿qué cosas vamos a evitar? El CATS son siglas en inglés, ¿verdad? El café, el alcohol, el tabaco, el azúcar, el estrés, y bueno, ahí viene, ¿verdad? CATS. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar si nos estamos enfrentando a un problema de este tipo. Ok, yo lo quiero evitar, voy a cuidar mi alimentación, voy a cuidar la acidez de mi cuerpo, pero ¿qué pasa si yo ya tengo un problema de cáncer? Si yo ya tengo un problema de cáncer, entonces tenemos que ver qué tipo de alimentos son los que nosotros vamos a consumir cuando ya tenemos un problema declarado, ¿verdad? Entonces, la dieta para esto nosotros la vamos a ver dentro de 8 días, pero vamos a adelantar un poquito acerca de las cosas o de los tratamientos que pueden ayudar mucho para esto. Ayer que nosotros tuvimos la clase de lo que son el biomagnetismo, se me hizo muy, muy interesante cómo el biomagnetismo, los imanes pueden ayudar muchísimo para esto. La explicación que dio el profesor estuvo muy buena. Nos explicó cómo equilibran los imanes, cómo equilibran el pH del cuerpo. Eso ayuda mucho. Entonces,
Un tratamiento como esto nos puede ayudar. Una desintoxicación del cuerpo, por ejemplo, un enema de café. Lo estoy tomando ahorita del manual. El enema del café también puede ser un método muy bueno para la desintoxicación. Fíjense lo que dice de esto. Es uno de los métodos que más ha generado polémica. Muchas personas dicen que no funciona, que no es cierto. Apenas en mi investigación vi un médico que dijo que eso no funciona. Sin embargo, volvamos a los principios, a lo que es fundamental en la medicina. Antes los doctores lo hacían. Ellos lo hacían directamente. Entonces, ahora pocos lo recomiendan. De hecho, busquen el botecito y las mangueritas y toda una farmacia y ya no se consigue como antes. El enema de café es muy importante como método de desintoxicación del hígado y juega un papel clave en el manejo de los enfermos crónicos y degenerativos. Un papel clave. Así es que dentro de las cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de hacernos un enema de café. Ya les mandé la información en el grupo de cómo se hace esto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar en cuanto a a la dieta que vamos a llevar si tenemos ese problema? Perdón, sí, estaba en el otro archivo, con razón. Entonces, miren, ¿qué cosas son los que vamos a cuidar en nuestra alimentación? Aquí no controversial con lo que ya habíamos visto, pero son recomendaciones que buscamos para, para ese tipo de alimentación. Miren, ¿cómo tener lo máximo de alimentos y bebidas? Es importante aumentar el consumo de proteínas. Por eso recomendamos la dieta cetogénica, las proteínas. Esto va a ayudar a mantener las fuerzas y reparar los tejidos dañados por el tratamiento del cáncer, la quimioterapia. Cuando coma cuando tenga mucho apetito. Se nos ha dicho que pierden el apetito, ¿verdad? En el caso de los que ya están recibiendo quimioterapias. Para muchas personas esto es en la mañana. Usted querrá comer más alimentos en el día y beber suplementos, quizás más tarde. No van a tener muchas ganas de comer. Entonces, cuando tengan hambre, traten de comer lo más que puedan. No debemos preocuparnos si va a haber días que no podamos comer nada. Esto puede suceder. Vamos a comer cuando sintamos esas ganas o tengamos mucho apetito. Es lo que recomiendan. No debemos preocuparnos si no tenemos mucha hambre, perdón. Beber mucho líquido. Aún es más importante que beba mucho líquido en los días que no puede comer. Mantener la hidratación. Al beber mucho, su cuerpo obtendrá el líquido que necesita. La mayoría de los adultos deben beber de 8 a 12 vasos de líquido al día. Esto puede ser más fácil si se tiene una botella de agua a la mano. También pruebe algunos de los líquidos más claros en la lista de la página, bueno, en la lista que tenemos aquí. Pero fíjense, el líquido. ¿Qué tipo de líquidos? Hay una hierba que se conoce como hierba luisa. La hierba luisa va a ayudar muchísimo en este proceso. ¿Cuál es la hierba luisa? Con los que nosotros no la conocemos, también se le conoce como té de limón. ¿Cómo es el té de limón? No son las hojitas del árbol de limón, no es el limón, es una plantita que parece pasto, que es muy larga. El té de limón es muy largo. El té de limón también se le conoce como la hierba luisa. Les voy a mandar una ficha técnica para que vean cómo funciona. Y pueden ustedes, si van a tomar mucha agua, hacer tés como el té de hierba luisa, el té de hojas de guayaba, el té de hojas de míspero. Pueden hacer hay una platita que se llama maguey rojo, perdón, maguey morado. El maguey morado es una platita pequeñita. También pueden hacer este té de esas hojas de maguey morado. Hay plantas que ayudan con esto, como por ejemplo el calanchoe, también ayuda mucho. Podemos hacer tecito de eso y tomarlo como si fuera agua de uso. Tenemos que, en cuanto a los alimentos, vamos a cuidar muchísimo más la preparación. Tenemos que mantener los alimentos calientes,
que son calientes, mantenerlos calientes a una temperatura y los fríos, mantenerlos fríos. Ustedes saben que cuando se empiezan cuando ya tenemos un alimento preparado, tiene un límite para que nosotros lo podamos consumir porque empieza a generar bacterias y bacterias que son dañinas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, para que eso no suceda, lo metemos al refrigerador. Guardar las sobras en el refrigerador tan pronto como se termine de comer. Esto va a evitar que se generen las bacterias. Restregar todas las frutas y verduras crudas con un cepillo y agua antes de comerlas. Es que vamos a extremar, porque muchas veces las personas no se mueren por el cáncer, se mueren por una enfermedad adquirida. Y esa enfermedad es lo que sucedía con el COVID. Las personas no se murieron de COVID, se murieron de infartos, se murieron de otras cosas, enfermedades que ya tenían, porque el sistema inmunológico bajó y el cuerpo se quedó sin defensas. Entonces, esto sucede lo mismo con cuando una persona se enferma del cáncer, bajan tanto sus defensas y bajan aún más con las quimioterapias y con las radioterapias. Entonces, hay que cuidarse muchísimo. Vamos a limpiar muy bien los alimentos. Sabemos que el uso del cloro no es bueno porque el cloro puede penetrar hasta los huesos. ¿Cómo las vamos a limpiar? El carbonato es de las mejores opciones. O ya líquidos, ¿verdad? Que podemos utilizar para eso, al igual que el vinagre blanco. Vamos a limpiar todas las superficies, vamos a cuidar que todo nuestro entorno esté muy, muy bien limpio. Si tenemos frutas y verduras congeladas, las vamos a remojar primero y enjuagarlas muy, muy bien. Siempre. Esto lo debemos de hacer si no las vamos a cocinar. A veces tenemos, por ejemplo, las fresas, tenemos los arándanos, tenemos las ciruelas, cerezas, el apio, o ya para no estar complicándonos al hacer los jugos verdes y estar picando todos los días, muchos lo que hacen es todas las frutas, todas las verduras que van a ocupar, las lavan muy bien, las pican y las meten en bolsitas Ziploc y las congelan. Entonces, eso es bueno. Pero si no las vamos a cocinar, antes de licuarlas es bueno enjuagarlas. Esa es una recomendación. En este caso, ¿verdad? Si nosotros no tenemos tantos trastornos, no pasa nada, las podemos licuar directamente. Vamos a lavar manos, cuchillos y cubiertas, todo, absolutamente todo, lo tenemos que limpiar muy bien. Si vamos a utilizar pollo, pavo o pescado, acuérdense que el pollo no se lava, tiene demasiadas bacterias y al lavarlo, lo que se hace es regar por todos lados las bacterias. Yo lo que hago, en la misma bolsita donde tengo, le echo agua si lo voy a lavar y trato de tirarlo directamente al desagüe. En estos casos sí podemos utilizar cloro, pero vamos a cuidar mucho que no tenga contacto en nuestra piel. Cloro para superficies, limpiar superficies. Igual cuidar todo lo que nosotros implementamos, etcétera. Tenemos que descongelar la carne, el pollo, el pavo, el pescado, ya sea descongelarlo en el refrigerador o en el horno de microondas. Y tenemos que cocinarlo completamente. Son recomendaciones, ¿verdad? Que se hacen. Ahora, ¿qué se recomienda? No comer pescado o marisco crudo, como el sushi o las ostras sin cocer. Crudo, no. No comer nueces crudas. No usar alimentos, condimentos o bebidas que han pasado su fecha de consumo. Bueno, eso igual para todos, ¿verdad? No comprar alimentos a granel, que voy a comprar cereales, que voy a comprar. Hay algunos que son a granel y los tienen en esas grandes bolsas, se contaminan. No comer en buffets, bares de ensaladas o restaurantes de autoservicios. Uy, y sí, tiene algo de razón, todo se contamina. Estamos hablando de que vamos a cuidarnos porque el sistema inmunológico está bajo. No comer ningún alimento perecedero que haya estado a temperatura ambiente por más de 2 horas. Ay, es que dejé el caldito y es que no lo quería meter al refrigerador hasta que se enfriara. Y muchas veces hacemos eso por cuidado de nuestro refrigerador. Vale más nuestra salud. Se enfría un poquito y hay que meterlo al refrigerador, es súper importante. No comer alimentos con signos de moho, incluyendo quesos con moho, como el queso azul o el roquefort. No comer ningún alimento perecedero que está a temperatura ambiente.
No comer sobras de comida que hayan estado en el refrigerador por más de 3 días. 3 días. Normalmente nosotros hacemos el fin de semana la rebusca y todo lo que tenemos en el refrigerador hacemos taquitos y lo consumimos. 3 días. Si ya pasó de 3 días, ya no. Dejar que se descongelen solos la carne, el pollo, el pavo o pescado. Entonces, son pequeñas recomendaciones, como les digo, es mucha la información, no la podemos tratar toda, pero a grandes rasgos, lo que vimos el día de hoy, para lo que tiene que ver con el cáncer, es muy amplio, no lo podemos abarcar todo. Mencionábamos en un principio, tenemos que cuidar el pH del cuerpo, es muy importante, pero también no tenerlo demasiado alcalino porque partes de nuestro cuerpo necesitan esa acidez, así es que vamos a equilibrarlo. ¿Cuáles de las mejores dietas que se recomiendan? La dieta cetogénica es la que más se recomienda. ¿Por qué? Porque algo que se dice es que las células cancerosas se alimentan principalmente de la glucosa y de esos carbohidratos. No produce el cáncer. Esto sí lo tenemos que dejar muy claro. Esto no hace que se produzca el cáncer. Si hay una predisposición, se van a acelerar esas células que ya tenemos en el cuerpo, que no se pueden limpiar, porque el proceso de limpieza o apoptosis está sufriendo un cambio, se equivoca, no funciona. Entonces, esas células tienen la maravillosa complejidad de hacerse más grandes, de producirse, de introducirse a los órganos y pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Dentro de la dieta cetogénica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que al no existir esa ingesta de carbohidratos, no va a haber una elevación de glucosa y la glucosa que está en el cuerpo transformada en grasa se va a absorber, vamos a causar una cetosis, vamos a generar cuerpos cetónicos y esto va a ayudar a que estas células disminuyan o bajen su tamaño. Tenemos que subir el sistema inmunológico porque tenemos canales de defensa, como los linfocitos, que son parte de lo que son los glóbulos blancos, principalmente los linfocitos T. Tenemos imágenes donde se ve el linfocito T atrapando las células cancerosas. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra sangre. Tenemos que limpiar la sangre. ¿Cómo la limpiamos? Hay técnicas muy sencillas. En el video de la desintoxicación orgánica vienen, por ejemplo, baños, el tallado con el zacate de fibras naturales, eso ayuda mucho. El hacer los contrastes de agua caliente con agua fría en el cuerpo, eso también ayuda mucho con la desintoxicación. Hacer desintoxicaciones del cuerpo como de riñones, de hígado, de estómago, de piel, etcétera, para que las toxinas salgan del cuerpo. Bajar los niveles de estrés. Definitivamente eso es lo que más nos afecta. El estrés hace que se desarrollen la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en el cuerpo. Vamos a equilibrar la alimentación y la semana que entra vamos a hablar más específico de la dieta que debemos de seguir si tenemos un cáncer. Ya para esta semana les mando el banner o el aviso si damos esa plática cáncer en la mujer. Ya la dimos hace como 2 años, dimos esa plática, no estuvo al público, ahora sí vamos a tratar de hacerlo al público para que la mayor cantidad de gente la pueda ver. Ahí sí vamos a ahondar un poquito más de lo que pasa fisiológicamente en la mujer. Porque hay más casos, les voy a leer una estadística de el, lo que es el porcentaje de cáncer en la mujer en comparación con el cáncer en los varones. Y es alarmante. ¿Por qué las mujeres nos enfermamos más? Porque somos muchísimo más emocionales. Y miren, 1 de cada 3 hombres se le diagnostica cáncer. El caso de las mujeres, 1 de cada 4. ¿Cuáles son los principales cánceres o los 10 tipos de cáncer que más comúnmente se diagnostican? El principal es el cáncer de pulmón. Los que fuman deben de tomar eso muy en serio. No solo los que fuman, los que cocinan con leña también, los que trabajan muy cerca de las carreteras, se afecta mucho el pulmón por todo ese humo. Entonces, pero el segundo es el cáncer de mama.
también está el cáncer de recto y de colon, y también del cuello uterino, aunque del cuello uterino pues tenemos una menor cantidad, pero el cáncer de mama es una de las principales, de los principales casos que tenemos, y más porque a veces no nos checamos a tiempo. Entonces, eso vamos a ver en la semana y lo que vamos a ver la semana próxima. No los dejé hablar, dudas, preguntas que tengan hasta este punto. Pues ya ahora vamos a terminar la clase porque ya nos pasamos mucho. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció la clase número 9? Me encantó. Pero siempre les quedan más dudas. Déjame te digo que mi esposo así lo escucha y ¿sabes qué dijo? Qué sabia es esta mujer. Yo no, tengo aquí mis acordeones. No, pero es tu conocimiento que has adquirido. Yo sabes qué le dije y lo más bonito es que lo comparte así de una manera tan generosa. Jehová te bendiga por eso y yo me pienso anotar algunos de los cursos porque siento que es una manera de corresponder todo el conocimiento que nos transmites. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ti, hermosita. Muchas gracias. Entonces, pues quedamos al pendiente. Vamos a hacer eso. Ya esta semana ya arrancó la escuela. Miren, quité tenía aquí mi. Me voy porque tenemos consideración, pero un gusto. Adiós a Yo todas. también. Bye. Yo también ya me voy a ir pidiendo ahorita. Bye. Esta semana empiezan las clases de biomagnetismo, empieza mañana y tenemos otras clases que van a empezar en estos días. Ya empezó la escuela, ya tengo toda la certificación de la escuela, así se llama mi escuela, SECAM, así es el nombre de la escuela. Centro de Capacitación de Ciencias Ancestrales y Modernas, y por eso, si a alguno de ustedes les interesa, próximamente voy a dar un curso de nutrición, ya como un curso. O si les interesa tener una constancia de este curso, me manda un mensajito privado y platicamos. Pero ya arrancó SECAM y vamos a tener curso de biomagnetismo, curso de biodescodificación, psicología y biodescodificación, herbolaria, auriculoterapia, flores de Bach. También vamos a tener cosmética, desintoxicación iónica y también escáner cuántico. Son los cursos que tiene la escuela SECAM. Y tiene la posibilidad de certificarse como terapeutas, ya con avalúo oficial. Y también de la Secretaría del Trabajo. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Es otro tema, pero ya este curso ya lo respalda SECAM. Estamos registrados. Sí, les mando ahí la información en un banner. Sí, normalmente es por clase, está alrededor de 300 pesos por clase. Son de 2 horas aproximadamente, un poquito más, se pasa un poquito más, pero vale mucho la pena. Todos los instructores, los que estuvieron ayer, ya vieron nuestro instructor de biomagnetismo. ¡Wow! Fue una cosa impresionante, valió mucho la pena. Tuvo un costo de recuperación de 50 pesos, pero créanme que le quedamos a deber. Súper buena su clase. Si alguno de ustedes quiere obtenerla, todavía hay oportunidad, ¿verdad? Porque la tenemos grabada. Bueno, chicas, vámonos porque hay muchas cosas que hacer y hay que desayunar. Cuiden su Una alimentación. pregunta. ¿Sí inicia el curso de biomagnetismo Gracias. mañana? Mañana Lindo inicia. día, Cris. Ah, ok, gracias. Mañana, 10 de la mañana. Luego. Bye. Adiós, de biomagnetismo. Déjeme para la grabación. Ahí está.